lo que veníamos hablando que íbamos a hacer hace un par de semanas, y es comentar el caso de Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona. Estéis acostumbrados a que yo narre el caso y a que yo de comienzo y os haga una breve introducción, pero esta vez le voy a dejar el peso a Manuela, que es la que nos va a contar la primera parte y luego una segunda que ya veréis más adelante sobre el caso de la vampira de Barcelona. Así que nada, Manuela, todo tuyo. Bueno, pues la curiosa historia de la vampira de Barcelona, la verdad es que tiene varios nombres. En realidad, el más común es la vampira de Barcelona, pero se la conoce por la vampira de la calle Poniente o muchos otros. Esta señora nació en 1968, en concreto el 2 de febrero, casi como mi hija, y nació en Sant Feliu de Llobregat. El nombre completo, porque es verdad que aquí en Cataluña se utilizaba mucho para juntar los dos apellidos, el núcleo I, se llamaba Enriqueta Martí Ripollés. Esta señora, de lo poco que se conoce de su infancia, es que ella es de un pueblo y el pueblo se le queda pequeño. Este pueblo ahora es bastante conocido, que es Sant Feliu, pero en aquel momento pues era un pueblo muy alejado de lo que era la ciudad de Barcelona. Entonces esta señora decide que no quiere seguir con el destino que le tenía preparado su familia, una familia pobre, y decide marcharse a Barcelona a buscar fortuna. Evidentemente empieza a trabajar, como se empezaba en aquella época, en casas de niñera. Lo que pasa es que el dinero que le da a ser niñera no es el tipo de vida que ella quería llevar, y lo que hace es que empieza a tener relaciones con los señoritos de la época de esas casas. Al final, como no podía ser de otra manera, se da cuenta de que con su cuerpo puede ganar muchísimo más dinero y llega a trabajar en varios prostíbulos de la época bastante conocidos, y esto sí que está respaldado. ¿Qué pasa? Que esta señora se empieza a dar cuenta de que hay un nicho de mercado, y es que en aquel momento están muchas enfermedades que sabemos en aquella época eran incurables y que la gente podía comprarle ella, lo que llamaba ella ungüentos, o era un poco como que ella podía curar cuando ya la medicina los había desahuciado. Entonces, ¿qué hace? Que además de dedicarse a la prostitución, a través de los clientes que cogían sus servicios, les va diciendo las cosas que ella puede hacer, y comienza a tener un tipo de clientela económicamente más solvente. Estamos hablando de la burguesía. Es verdad que nunca llegan a trascender qué nombres de esa burguesía. De todas formas, ella intenta llevar una vida normal y llega a casarse con un señor en 1895, era todavía ya mayor para la época. Este señor era un pintor, eran una familia pobre, y ella sigue compaginando, sin que él se entere evidentemente, el tema de la prostitución con vivir con este señor. Este señor era un pintor, era un señor pobre, y años después, cuando surge todo el tema que os vamos a contar, de hecho va a declarar de manera voluntaria antes de que le tengan que venir a buscar. Y muchas de las incógnitas que hay sobre la vida de ella las acaba explicando él unos años después. Ella le engaña muchísimas veces, él sigue a su lado, pero llega un momento en que ella se da cuenta que no es el tipo de vida que quiere llevar y que tiene mucha más libertad si continúa dedicándose a la prostitución. Pero es verdad que el otro negociete que tenía, oye, pues va subiendo y cada vez tiene gente de más dinero y le piden cosas más extrañas, por decirlo así. Extrañas en el sentido de que podían ser manteca, o sea, sangre coagulada, pelos, o sea, cosas muy extrañas que ella vendía como realmente cosas que podían salvar de, por ejemplo, la tuberculosis, que en aquella época, si tenías tuberculosis, te morías. Entonces, ¿qué pasa? Que esta señora tenía como una doble vida. Por el día iba pidiendo por las calles, tenía pinta de harapientos, era una persona que pasaba muy desapercibida, nadie se fijaba en ella, todo y que era una época en la que esto era habitual, es decir, la gente tenía esta pinta. Pero por la noche lo que hacía es que había una habitación en el domicilio que encuentran años después que estaba como muy lujosa, que es donde se decía que ella atendía estas visitas, que eran siempre de noche, y que se encontraron también una serie de vestimentas de lujo, carísimas, que es un poco esta doble vida donde ella vendía a la alta burguesía en uno de los domicilios, porque llegó a tener varios, este tipo de ungüentos o cosas que ella decía que podían ser milagrosas o que te podían salvar. Evidentemente, ella manejaba cierto dinero, pero solo, ya digo, solo por la noche. Por el día era una señora que pedía, que iba a comedores sociales, iba a iglesias, es decir, una persona que era relativamente conocida, pero por la pobreza que ella tenía. ¿Qué pasa? Que como en todo, y esto no cambia con la época, desaparecían muchísimos niños. Evidentemente era una época en que muchos niños morían, se mandaban quizás otra vez al pueblo con familias, pero no había un seguimiento. Entonces, Enriqueta comete el error de, cuando ya esto está bastante en auge, de raptar a una niña que se llama la niña Teresita.
claro, la madre empieza a buscar, los padres empiezan a buscar y hay una vecina, que yo es lo que he llamado la vecina Cotilla, que ya ve 2 niñas en casa de Enriqueta y una de ellas no les suena. Porque además en ese domicilio antes había un niño. Total que Enriqueta se lo cuenta al colchonero, perdón, la vecina que se llamaba, lo tengo por aquí, el nombre de la vecina tampoco está claro, puesto que luego explicaremos por qué se llamaba Claudia Elías, entonces ella se lo cuenta al colchonero, porque esto, el chisme nos va, aunque fuera en aquella época, el colchonero se lo cuenta a un amigo que tiene y el amigo se lo cuenta al jefe de la policía. Con lo cual, al final, van a buscar allí y efectivamente encuentran una niña desnutrida, con el pelo cortado, que además dice que se llama Felicidad. Cuando llega la madre, la niña se echa a sus brazos y dice que no, que en realidad es Teresita, pero que Enriqueta la raptó, luego explica cómo, y que le dijo que a partir de ese momento ya era su madre, que no tenía padres y que tenía que decir a todo el mundo que se llamaba Teresita. Perdón, se llamaba Felicidad. Pero ¿qué pasa? Que encuentran otra niña que dice que es la hija de Enriqueta. Cuando le preguntan a Joan Puigdemont, que era el marido, él dice que ellos jamás tuvieron hijos, que de hecho ella nunca estuvo embarazada, que sí que le había mentido en algunas ocasiones diciéndole que está embarazada para sacarle dinero o algún beneficio, pero que nunca llegó a quedarse embarazada. Uno de los estudios médicos de la época, de la detención, sí que acredita que aparentemente, por lo que se conocía de la época, ella nunca había estado embarazada y nunca había dado a luz, con lo cual la historia de que la niña podía ser hija suya se cae. Como Enriqueta era una persona que se dedicaba a mentir, pues, ¿qué hacía? Que entonces contó que resulta que la niña en verdad era su sobrina, era la hija de la hermana de Joan Puigdemont, que ella le había asistido en el parto y que le había contado que la niña había muerto y se la había quedado. Esto tampoco se probó nunca, porque es verdad que nunca se determinó si Joan Puigdemont llegó a tener una hermana, con lo cual esta niña nunca nadie la reclamó. Ella decía que su padre se llamaba Juan, como si fuera la hija de Joan Puigdemont, pero que no la había visto nunca y que esta señora era su madre, lo cual médicamente no podía ser. Con lo cual esta niña nunca se supo bien a quién se la pudo haber robado. Claro, Enriqueta empieza una serie de mentiras que se van cayendo y a medida que esas mentiras se van cayendo, inventa otras. Pero sí que es verdad que llega un punto, y aquí es un poco escabroso el tema de la historia, donde dicen que ella, en un ataque de conciencia, manda a la policía a investigar, además de la vivienda, otra serie de viviendas donde ella había estado. Bueno, esto de que es un ataque de conciencia, también hay otros escritores que lo que dicen es que le dieron hasta en el carné hasta que la señora confesó lo que ellos querían que confesara. Pero bueno, el caso es que sí que encuentran en diversas propiedades, incluso en propiedades familiares, huesos machacados, porque era una de las cosas con las que se hacían estos mejunjes. Encuentran cráneos que por el tamaño y la cantidad de huesos creen que pueden ser de niños. Encuentran sangre en cubos, sangre en botes, sangre coagulada, pelos, y dan a entender que todo esto podría ser de esos niños que habían ido desapareciendo durante los años. Una de las cosas que tampoco pasó desapercibida es que, en teoría, las niñas lo que cuentan es que el niño que tampoco aparece y que ella cuenta que ha mandado al campo y que la vecina sí recuerda haber visto, que dicen que se llamaba Pepito, que ellas vieron cómo esta señora lo mataba encima de la mesa de la cocina y que parte de lo que encuentran es de este niño. Esto tampoco se pudo llegar a probar, puesto que había tanta cantidad de huesos que podían haber sido un niño o 35. El tema es que esta señora es ingresada en la cárcel de aquel momento, en Reina Amalia, y al año y 3 meses aproximadamente esta señora muere. Una de las cosas que se cuentan es que esta señora muere a manos de unas presas que, sabiendo quién era, pues la apalizan y muere. Y hasta aquí es lo que se publicó en la prensa. Casi todas las desapariciones de niños de aquella época se le achacan a ella y por eso se llama la vampira de Barcelona. Y fue tirada a Montjuïc, a una fosa común, y ahí permaneció pues hasta que hubo la última reforma. No es mucho lo que se sabe de ella porque estamos hablando de una época en la que prácticamente el tema de la desaparición de niños, la muerte de la gente, no había ningún tipo de control, pues es bastante complicado saber dónde termina una cosa y empieza otra. Pero sí que es verdad que la niña fue encontrada en posesión de ella y que está claro que el secuestro sí que se llevó a cabo. Claro. Hay que decir a la gente que hablamos de finales del 800, principios del 900, que no imaginen una sociedad como la que tenemos hoy en día, en la que los niños están súper protegidos y son el centro del núcleo familiar. En aquella época morían muchos niños.
la mortalidad infantil era súper elevada, las enfermedades infantiles eran muchísimas. Además estaba, como has dicho tú, la tuberculosis bregaba a sus anchas y muchísima gente moría de tuberculosis. De hecho, eso fue uno de los puntos más importantes que le hizo ganar mucho dinero a Enriqueta, porque decía que tenía la cura para la tuberculosis. Y también hay que decir que en esa sociedad, como también has dicho tú, desaparecían muchos niños y no se les echaba en falta, no es como ahora que desaparece un niño y tal. El fallo de ella fue el de Teresita, capturar a Teresita. Pero claro, también si te das cuenta, ella no mata a Teresita. O sea, Teresita está viva y de hecho ya se la quiere quedar como su hija. ¿Por qué? Porque la rapa y le intenta hacer un lavado de cerebro para que esta niña incluso cambie su nombre y diga que no se llama Teresita. O sea, que no era la intención el secuestro de Teresita matarla, ¿no? Más allá de lo que era el propio secuestro y quedársela como hija, ¿no? Claro.